Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes, si sigues este canal, y hoy te he preparado una píldora sobre algo que hemos estado discutiendo en clase. Hemos tenido un cierto debate, los alumnos y yo, sobre una de las modalidades procesales con la que te vas a tropezar cuando revises la ley reguladora de la jurisdicción social, y me estoy refiriendo a los procedimientos sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Hemos tenido un cierto debate en clase porque los alumnos no terminaban de entender demasiado bien de qué va todo esto de las medidas de conciliación, esas medidas que a veces los trabajadores pueden pedirle a esas empresas y que las empresas a veces van a acceder a esas solicitudes, pero otras veces no. Vamos a aprovechar para repasar esa modalidad procesal para que comprendan mucho mejor ese procedimiento, para que entiendan las características, para que te quede clara la tramitación. Así que empezamos ya, no sin antes recordarte que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones, y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Este tema de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral siempre es un poco polémico, porque al final de lo que se trata es de que el trabajador pueda disfrutar de esa conciliación. Le va a solicitar el trabajador a la empresa una serie de medidas que pudieran facilitarle la vida y que le faciliten llegar a todo, pero también es cierto que las empresas no siempre pueden acceder a este tipo de solicitudes, y no solamente tenemos que tener en cuenta las necesidades de la propia empresa, que evidentemente tienen mucho peso, sino también las necesidades que pudieran tener otros trabajadores de la misma empresa, y que quizá en el momento en el que a un trabajador o a una trabajadora concreta se le facilita de alguna manera la vida o se le ofrecen algunas medidas que le faciliten esa conciliación, esto a veces puede ir en perjuicio de la dinámica de la empresa o perjudicar de manera directa a otro trabajador que, por ejemplo, sea compañero del solicitante de la medida. Así que efectivamente, antes de tomar decisiones sobre conciliación de la vida personal y laboral, y antes de que la empresa acceda o no a una solicitud de este tipo, hay que valorar muchas variables y hay que tener en cuenta muchas cosas. No siempre es fácil, y precisamente por eso a veces esta solicitud de medidas de conciliación se acaba convirtiendo en un problema que se acaba judicializando y que terminamos viendo en los juzgados de lo social. Lo primero, vamos a situar un poquito el tema para que entiendas bien este procedimiento de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que se regula en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en concreto en el artículo 139. Te digo siempre los artículos de referencia por si quieres consultarlos cuando termines de ver esta píldora justiciera, aunque como siempre te recomiendo, no te pongas a consultarlo ahora, espera hasta el final del vídeo para no perder el hilo de lo que te estoy contando. Me gustaría que antes de nada comprendieras cómo funciona este procedimiento de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Cuando un trabajador o una trabajadora quiere que se le aplique una medida de conciliación que le facilite un poquito compatibilizar la parte familiar y la parte laboral, el problema no se judicializa directamente, es decir, no vamos directamente a un juzgado, sino que lo habitual es que ese trabajador o trabajadora primero le presente una solicitud al empresario o a la empresa para la que trabaja, y que esa empresa decida si le concede o no esa medida de conciliación. Entre las medidas de conciliación habituales se encuentra la flexibilidad horaria, la reducción de jornada con la correspondiente reducción del salario, y también otras que suelen ser un poquito más polémicas en su aplicación, como el teletrabajo, dejar de trabajar a turnos para empezar a tener un horario fijo, o también pasar de un horario, por ejemplo, nocturno a un horario diurno, si es que esto te facilita esa conciliación con tu vida familiar. Digo que son medidas un poquito más polémicas porque al final una reducción de jornada con la correspondiente reducción del salario es algo que quizá a tus compañeros de trabajo no les afecte en absoluto, y a la empresa pues quizá podría afectarle hasta cierto punto. Pero cuestiones como el teletrabajo, o como que haya un trabajador en plantilla que no realice los turnos que sí que realizan otros compañeros, sí que puede dificultar mucho las relaciones laborales, sobre todo porque lo que no haga ese trabajador o esa trabajadora, o el turno en el que ese trabajador o esa trabajadora no presta sus servicios, lo tendrá que hacer otra persona.
Entonces, al final se trata de medidas que no son tan fáciles de implantar y a veces las empresas tienen motivos para denegar la aplicación de estas medidas y para no acceder a la solicitud de ese trabajador o de esa trabajadora. Cuando ocurre esto, cuando hay una negativa por parte de la empresa a la solicitud de ese trabajador o trabajadora, es cuando el problema podría judicializarse, porque es cuando ese trabajador o esa trabajadora podría presentar una demanda ante un juzgado de lo social, de tal manera que sea un magistrado, un tribunal, un juez, quien decida si se tiene que conceder esa medida de conciliación o si no. Por tanto, la primera idea que me gustaría que te quedara clara es que los trabajadores tienen derecho a la solicitud de medidas de conciliación, pero que no se trata de una exigencia, sino de una solicitud, no es un derecho consolidado como tal, ni tampoco la empresa tiene obligación ninguna de acceder a todas las solicitudes de medidas de conciliación que se le presenten, sino que deberá de atender a sus propias circunstancias, a sus propias necesidades y en ocasiones habrá motivos fundados para que la empresa nos diga que no. Vale, pues ahora que ya tenemos todo esto mucho más claro, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se judicializa el problema, es decir, cuando ese trabajador o trabajadora le ha presentado su solicitud a la empresa y la empresa le ha dicho que no a esa solicitud de medidas de conciliación. En ese caso, ese trabajador o trabajadora puede acudir a los juzgados de lo social y presentar la correspondiente demanda. Y la demanda la tiene que interponer en un plazo concreto, en el plazo de caducidad de 20 días hábiles, a contar desde que la empresa le notifica su negativa, desde que la empresa le comunica que no quiere acceder a esa solicitud de medidas de conciliación. Así que ya sabes, opositor o opositora de justicia, 20 días hábiles para interponer la demanda ante los juzgados de lo social desde que a ese trabajador o trabajadora le dice su empresa que no accede a esa medida de conciliación. Es importante que te quedes con este tipo de detalles, como el plazo de 20 días, porque ya sabes que al Ministerio de Justicia le encanta preguntar plazos en el examen oficial. Así que recuerda, 20 días. Y también es importante que recuerdes esta cuestión del plazo de caducidad y las consecuencias que tiene. Y es que si ese trabajador o trabajadora intentara interponer esa demanda cuando ya han pasado esos 20 días, cuando ya ha pasado ese plazo de caducidad, esa demanda no sería admitida a trámite. Otro aspecto importante en estos procedimientos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral es que el trabajador o trabajadora que demanda ante un juzgado de lo social puede acumular la acción de daños y perjuicios. Es decir, en su demanda, además de reclamar que la empresa aplique esa medida de conciliación que solicitó y que en un primer momento la empresa le ha dicho que no y es lo que nos ha llevado a judicializar este tema, además, en esa misma demanda puede reclamar los daños y perjuicios que se hayan derivado de la no aplicación de esta medida por parte de la empresa. Imaginémonos el caso de una trabajadora que ha solicitado una reducción de jornada, por ejemplo, para el cuidado de hijos menores, y la empresa le dice que no a esa reducción de jornada. Imaginémonos que eso le ha supuesto una serie de gastos porque durante las horas que tiene que trabajar ha contratado a alguien para que cuide de sus hijos pequeños, por ejemplo. Ahí se está produciendo un perjuicio económico, hay un daño económico, una serie de gastos que se le presentan a esa trabajadora como consecuencia de la no aplicación de esa medida de conciliación que le había solicitado a su empresa. Pues bien, en esa futura demanda que esa trabajadora puede interponer ante un juzgado de lo social, además de solicitar en la demanda que la medida se aplique, que haya una sentencia que le sea favorable y que obligue a la empresa a concederle esa reducción de jornada, además esa trabajadora podría reclamar también por esa acción de daños y perjuicios, es decir, podría acumular la acción de daños y perjuicios a su demanda y podría pedir que la empresa compense esos gastos que se han derivado de la no aplicación de esa medida. También es cierto que el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contempla la posibilidad de que el empresario o la empresa queden exonerados del pago de este tipo de daños y perjuicios. ¿Cómo? Cuando ese empresario o esa empresa aplica, aunque sea de manera provisional, mientras que se está tramitando esta demanda, esa medida que ese trabajador o trabajadora ha solicitado. De esa manera
como provisionalmente la medida se está aplicando, no habría esos daños y perjuicios y por tanto no habría nada que reclamarle a esa empresa. No hay unos daños y perjuicios que esa empresa tuviera que resarcir. Este procedimiento, esta modalidad procesal de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, es un procedimiento que, según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, tiene carácter urgente y se tramitará de manera preferente. ¿Y esto en qué se traduce en lo que es luego el día a día del juzgado? Pues en que se va a señalar antes la vista para que se pueda celebrar antes el juicio y pueda haber una resolución antes. En concreto, el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social nos dice que el juzgado de lo social tendrá que señalar la vista para este tipo de procedimientos dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se admitió a trámite la demanda. Y con respecto a la sentencia, tendrá que dictarse en el plazo de 3 días y, como norma general, contra esta sentencia no cabe recurso. ¿Por qué te digo como norma general? Porque el artículo 139 nos señala una excepción en la cual sí que cabría recurso de suplicación. Me estoy refiriendo a cuando a esta demanda se le ha acumulado la acción por daños y perjuicios. Y estos daños y perjuicios tienen una cuantía que permite que sí que pueda recurrirse en suplicación. Os recuerdo, opositores, que para que quepa recurso de suplicación por motivo de la cuantía, esta tiene que superar los 3.000 euros. Pues bien, en este tipo de demandas, cuando se ha acumulado la acción de daños y perjuicios y estos daños y perjuicios se cuantifican en una cantidad que excede los 3.000 euros, entonces sí que cabe recurso de suplicación. Sería el único caso en el que este tipo de sentencias tienen recurso. Y aún así, quiero matizarte que el pronunciamiento sobre conciliación sería ejecutivo nada más dictarse la sentencia, sería inmediatamente ejecutivo. Lo que se podría discutir en ese recurso de suplicación es lo que tenga que ver con esta cuantía por daños y perjuicios. Bueno, opositores, pues espero que todo esto de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral os haya quedado un poquito más claro. Ya sabéis que me encanta leeros, así que no lo dudes y déjame un comentario por aquí abajo. Me encantará saber qué te ha parecido la píldora justiciera de hoy, si te ha aclarado o si te ha generado nuevas dudas. Y también me encantaría saber cuáles son esos aspectos del temario que se están resistiendo un poco, esas leyes, esos temas, esos artículos, porque estaríamos encantados de tenerlo en cuenta de cara a la elaboración de otras píldoras justicieras que pudieran publicarse próximamente en este canal. Así que no te cortes y déjanos un comentario. Y también por aquí abajo tienes mis datos de contacto. Así que si quieres preparar la oposición conmigo y quieres que sea yo quien te acompañe en este proceso de conseguir tu plaza como funcionario, no lo dudes y contáctame. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal. El esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.